Bioeconomía es consumir productos naturales, eliminar de tu dieta transgénicos, productos que contengan conservantes o colorantes u otros que vienen envasados para el conveniente consumo y que se comercializan en los medios masivos de comercialización y eh, por canales de distribución que te facilitan la vida, pero afectan a tu salud. Bueno, primero quería empezar este video mencionando que algunos amigos, dado el último video, sumaron de 14 a 19 mis suscriptores, entonces éxitos. Creo que los testimonios son muy importantes para sumar suscriptores. Gracias a los amigos que se sumaron en esta oportunidad. En búsqueda de un estilo para describir algunas cuestiones que son de importancia o que a mí me llaman la atención en el momento que nos está tocando vivir, quisiese mencionar algunos aspectos que tienen que ver con la economía, con el contexto que alcanza a la realidad cotidiana de nuestro país y del mundo. En principio mencionar como cinco ejes. Cinco ejes. Un eje es el tema monetario. Un segundo eje, diría un segundo y tercer eje, tiene que ver con la materia energética y las materias primas. Un cuarto eje, el tema industrial. Y obviamente en el mundo que nos está afectando son los conflictos y este quinto tema es el tema militar. En materia monetaria podría mencionar que hubo en años previos una expansión monetaria a partir o sea, esto es desde el año 2008, pero se radicalizó la expansión monetaria a partir de la pandemia por el COVID. Y esa expansión monetaria hizo que la cantidad de dinero que comenzó a circular por el mundo se multiplicó, en algunos casos por el 25 y hasta el 30%, y en algunos casos hasta se duplicó la cantidad de dinero. Me refiero, por ejemplo, a la Argentina. Esta expansión monetaria se dio, por un lado, se expresó en la cantidad de dinero y las bajas tasas de interés, se caracteriza por eso. En virtud de ello, se despertaron los precios yo diría fundamentalmente de la energía y las materias primas, que reaccionaron al alza y empezaron a presionar en la industria y particularmente en los países que emitieron mayor cantidad de dinero. O sea, el incremento de los precios generalizado empezó a ser un problema y esto, bueno, se denomina inflación. Frente a este escenario inflacionario, ¿qué hicieron los bancos centrales? En particular, bueno, hay como un banco central que determina la suerte de muchas o de la gran mayoría de las economías del mundo, que es el Banco Central de los Estados Unidos, se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos, en corto la Fed. Empezó a tomar en el año 2022 acciones de aumentar los tipos de interés y reducir la cantidad de dinero. Aunque esta reducción no es significativa, empieza a tener algunos efectos. ¿Qué implica una restricción monetaria? La restricción monetaria implica que el Banco Central de los Estados Unidos sube las tasas de interés y
comienza a retirar dinero del mercado, por lo que el dólar empieza a ser escaso y esa escasez empieza a recaer en un aumento o en una revaluación del dólar. Esta revaluación del dólar se busca para que los precios expresados en dólares se reduzcan. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hay una restricción monetaria? Al aplicar esta restricción monetaria, comienza a destruirse empleo. Y como en la expansión monetaria, el efecto inmediato que se verificó fue una modificación en los tipos de cambio y las estructuras de competitividad mundial. En la contracción monetaria se verifica una revaluación del dólar, con lo cual la economía de los Estados Unidos incrementa sus importaciones, disminuye las exportaciones, aumenta el déficit comercial y destruye empleo. La finalidad es debilitar la demanda nacional de bienes y servicios de forma tal que se produzcan excesos de oferta para ajustar los precios a la baja. Eso es deflación. En este escenario de contracción monetaria se verifican caídas masivas en los mercados de valores, o lo que se puede constatar en los principales índices bursátiles mundiales. Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, DAX, Nikkei, etc. Incluido el mercado de criptomonedas o el precio de los principales criptoactivos como lo son Bitcoin y Ethereum. En materia de inversiones encontramos dos tipos de inversores o líderes de mercado que enfatizan en su caso los primeros en el concepto de recesión y los segundos en el concepto de deflación. Quienes hablan de recesión, es decir, disminución de la actividad económica, se enfocan en el análisis vinculado con la disminución del nivel de actividad económica, pérdidas y destrucción de empleos, la reducción de la demanda, las reducciones de salario e implicaciones en el aumento de los índices de pobreza e indigencia, conflictos sociales y políticos. Aquí encontramos a los inversores de valor y en alguna medida a los que en esta parte del ciclo apuestan en corto a los mercados. Por ejemplo, Warren Buffett, Charlie Munger, Jeremy Grantham, Bill Gates, Ray Dalio, Michael Burry, entre otros. Por su parte, quienes hablan de deflación focalizan su análisis en una reducción de precios excesiva, no deseada, que podría retrasar el avance tecnológico, puesto que su tesis de reducción de precios proviene de las ganancias de productividad derivadas del avance tecnológico entre los máximos representantes de los inversores de crecimiento y disrupción tecnológica. Encontramos a Cathie Wood, Elon Musk, Mark Zuckerberg, entre otros. Bioeconomía son circuitos cortos. ¿Qué significan los circuitos cortos? Significan que el consumo está cerca de los espacios de producción. El circuito corto minimiza la huella de carbono y el consumo de combustibles fósiles. Bueno, el tema energético se da en torno a, o cómo abordarlo al tema energético es, me parece que la mejor manera es entender que el mundo desarrollado ha propuesto una agenda de transición energética desde combustibles fósiles hacia energías limpias o energías verdes o energías renovables. Esta transición energética parte de una preocupación por el tema del cambio climático y digamos, ¿cómo son las consecuencias? Empiezan a haber tensiones entre los países productores de petróleo y otras energías fósiles o los actores corporativos de
productores de energías fósiles y los actores que impulsan la agenda de transición energética en el entorno del cambio climático. Ahí entra este aspecto de la guerra y de los conflictos que a veces están, no sé, desde mi perspectiva, ¿no? Están o se plantean por cuestiones geoestratégicas o cuestiones de poder, de balances de poder entre países, grupos de países o liderazgo mundial. Y lo que yo observo es que con el conflicto de la operación especial de Rusia en Ucrania, tenemos una situación de transición energética que se transformó en una crisis energética para los países de Europa, en particular para los países que dependen o que están industrializados y que tienen una industria pesada de energía intensiva. Me refiero, por ejemplo, a Alemania, Francia, Italia, España, en cuyo caso, o en cuyo cada caso, el tema energético ha sido abordado o resuelto de manera diferente dependiendo de la dependencia del petróleo y el gas ruso. Esta crisis energética deriva en algunos aspectos estratégicos a nivel industrial que comienzan a primero cambiar los patrones de competitividad de Europa en su conjunto, porque bueno, finalmente el gas y el petróleo que venían desde Rusia para Europa era un gas y petróleo relativamente barato, por decirlo de una manera amena, bueno, bonito y barato. Sin embargo, algunos intereses internacionales comenzaron a torpedear esta relación estratégica entre Rusia y la Unión Europea y terminan, como dijimos, en una crisis energética. Al mismo tiempo, esta crisis energética impacta en algunas industrias, pero el punto central o, digamos el punto neurálgico en materia industrial es la industria de chips y semiconductores. Esta industria se vio afectada con las restricciones que se dieron a partir de la pandemia, pero con la crisis energética, la industria de chips y semiconductores se ve afectada en la producción de maquinarias que demanda los países como Taiwán, maquinaria para producir chips y semiconductores. Esta industria está radicada en Holanda y es energía intensiva. Al entrar en una crisis energética, comienza a afectar la producción de este tipo de maquinarias y estas maquinarias son estratégicas para mantener el flujo de producción de chips y semiconductores. Tener en cuenta que la industria de producción de maquinaria de semiconductores o de la industria de semiconductores es un monopolio natural que lo tiene en este caso Holanda. Entonces vemos que desde aspectos monetarios impactan en el tema de precios. Los precios se derivan en incrementos de algunas materias primas, en particular el tema energético. Y este tema energético, este tema de los precios sumado al conflicto en Ucrania, termina desencadenando una crisis en una industria clave como lo es la industria de chips y semiconductores, que a su vez nosotros también veníamos observando el caso de Taiwán y China,
China en el discurso de una sola China integra o reconoce o viene haciendo esta declaración desde hace muchísimos años atrás y recientemente se comienza desde Estados Unidos a avivar o atizar un fuego que es, bueno, Taiwán tiene derecho a ser independiente, pero no se trata desde mi perspectiva, no se trata de que Taiwán sea independiente, sino que justamente la industria de chips y semiconductores está radicada en Taiwán, en particular la producción de chips y semiconductores. En conjunto, lo que vemos es que hay un encadenamiento que empieza a limitar la industria de crecimiento y avance tecnológico. ¿Por qué? Porque casi todos los productos que consumimos cotidianamente contienen algún tipo de chip y semiconductores. De modo que si se afecta la base de la industria de chip y semiconductores, se está afectando a la industria de crecimiento o al mercado de crecimiento y avance tecnológico. Por ahora dejamos aquí este análisis, pero en el medio vemos que hay como dos conflictos militares, que son el frente de Ucrania y el frente de China con Taiwán. Ambos frentes, uno está derivando en aspectos de mercados, de energía, del precio de energías y materias primas. Rusia es el gran proveedor mundial de gas y petróleo, pero también de otras materias primas estratégicas para la industria. Y por otro lado, el frente de China y Estados Unidos en la zona de Taiwán por un tema de independencia que está vinculado, que involucra a la industria de chips y semiconductores. Mientras el conflicto Rusia-Ucrania desencadena una crisis energética en Europa y debilita la industria tecnológica, en el eslabón de la fabricación de máquinas de litografía, el conflicto entre China y Estados Unidos es la síntesis de una puja monetaria, de liderazgo político y de avance tecnológico en un mundo que transita hacia la multipolaridad. Polaridad que se expresa por un lado Occidente, con Estados Unidos, Reino Unido y Europa, y por otro los países alineados en los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por lo pronto, la crisis financiera como la crisis energética e industrial se traducen en retrasos al avance tecnológico y pérdidas de bienestar. Por su lado, tanto las políticas monetarias expansivas como contractivas impactan los tipos de cambio, la competitividad y el sistema de precios. Los desequilibrios en los sistemas de precios generan desequilibrios comerciales, conflictos, operaciones militares y posibles guerras, y cambios en las relaciones de poder que configuran el escenario multipolar actual, en el cual se erigen, como dijimos, por un lado Occidente, liderado por Estados Unidos y el dólar norteamericano, seguidos por algunos países de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, entre otros. Y por otro lado, los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que proponen un sistema monetario integrado por una cesta de divisas. Los BRICS se han convertido en motores centrales de la economía mundial. En diciembre del año 2021, representan el 40% de la población mundial, el 25% del Producto Interno Bruto nominal, a 16 billones de dólares, el 30% de la masa terrestre y el 18% de los flujos comerciales totales. Mientras que en conjunto, en aquel momento, en 2021, tenían 4 billones de dólares en divisas de reservas.